se fueron de hacer cosas que no son del agrado de Dios o que no van de acuerdo con Dios, ¿verdad? Y ahí se le fue la alegría y el gozo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con las cosas que hacemos, que no nos quite el gozo del Señor y esa presencia. Que los bendiga, que los mantengas libres, Señor. Saludos familia, otro día lleno de la bendición de Dios y es tiempo de leer la palabra de Dios porque es lo que alimenta el alma de verdad. Ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. ¿Te sientes hijo de Dios o por qué te sientes todavía esclavo? ¿Cuál de las dos? Vamos a Gálatas 4. Es que voy a imprimir 2 aquí. Vamos a Gálatas 4 para leer la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Lo que quiero decir es esto. Mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometida a la ley de Moisés, y para rescatarnos a los que estábamos bajo esta ley, y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios, y porque ya somos hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama, Abba, Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Nos está diciendo lo que a veces hemos dicho aquí muchas veces. Cuando nos conectamos con Dios y nos arrepentimos y entramos, ¿verdad?, a la presencia de Dios, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, ¿verdad? Me explico de nuevo. Cuando nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios y nos entregamos la vida al Señor Jesucristo por lo que hizo en el Calvario, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Y el Espíritu clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Que Abba, Padre significa papito chulo, papi te amo, algo más íntimo con el Señor. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo y eso provoca y germina dentro de nosotros y nos dice, mira, así pues tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser suyo es voluntad de Dios que seas también heredero. Promesas en la palabra de Dios. Tenemos, familia. Hay que hay que tomar la palabra de Dios para nosotros, para nuestro corazón y para nuestra alma. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de seres que en realidad no son dioses. Pero ahora que ustedes han conocido a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes y hacerse su esclavo? Ustedes celebran ciertos días, meses, fechas y años. Mucho me temo que mi trabajo entre ustedes no haya servido de nada. O sea, aquí Pablo tiene una preocupación de que dice, mira, ya tú estás con Cristo, ya tú conociste a Cristo. Tu alma dice, Abba, Padre, a causa del Espíritu Santo. ¿Por qué tornas tu mirada fuera de Dios? ¿Por qué te vas para afuera a hacer las cosas que hacías antes? ¿Por qué te metes con esas cosas que no son del agrado de Dios? Y Pablo nos está llamando a un acercamiento más profundo con Dios y dejar las cosas que el mundo atrae para que nosotros nos desviemos. Al contrario, debemos mantenernos firmes en el Señor. Hermanos, les ruego, sean como yo, porque yo me he vuelto como ustedes. No es que me hayan causado ustedes ningún daño. Como ya saben, cuando primero les prediqué el evangelio, lo hice debido a una enfermedad que sufría. Y esa enfermedad fue una prueba para ustedes, que no me despreciaron ni me rechazaron a causa de ella, sino que, al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara del mismo Cristo Jesús. ¿Qué pasó con aquella alegría que sentían? Puede decir en favor de ustedes que de haberles sido posible, hasta se habrían sacado los ojos para dármelo a mí. Y ahora
¿Acaso me he vuelto enemigo de ustedes solamente porque les he dicho la verdad? Mira qué interesante. ¿Qué pasó con la alegría que sentía? ¿Verdad? Si vamos más arriba, aquí le está diciendo, antes cuando ustedes conocían a Dios eran esclavos de seres que en realidad no son dioses. Entonces le está diciendo cómo es posible que vuelvan a someterse a esas cosas débiles y poderosas. Y entonces acá abajo, ¿qué pasó con la alegría que sentían? O sea, se fueron de hacer cosas que no son del agrado de Dios o que no van de acuerdo con Dios, ¿verdad? Y ahí se les fue la alegría y el gozo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con las cosas que hacemos, que no nos quite el gozo del Señor y esa presencia. Y es como estaba leyendo. La presencia de Dios está ahí, pero es cuando nos sometemos a Él que las podemos percibir. No es que Dios está lejos, somos nosotros los que nos alejamos de su presencia. Pero la presencia de Dios siempre está ahí. Y es a través de la oración y la comunicación con Dios que vamos a percibir que esa presencia estaba ahí. Y vamos a percibir, mientras más nos sometemos a Dios, más vamos a percibir de esa presencia. Yo no sé si me expliqué. Si no me expliqué, me dejan saber y lo trato de explicar de nuevo. Dice, esa gente tiene muchos intereses en ustedes, pero no son buenas sus intenciones. Lo que quieren es apartarlo de nosotros para que luego ustedes se interesen por ellos. Claro que es bueno interesarse por los demás, pero con buenas intenciones. Y que sea siempre y no solamente cuando estoy entre ustedes. Hijos míos, otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme de ustedes. Ojalá estuviese yo ahí ahora mismo para hablarle de otra manera, pues no sé qué pensar de ustedes. O sea, como que Pablo está decepcionado, pero al mismo dice la frase, ojalá estuviese ahí. No, esa no es la frase que quiero decir. Tengo dolores de parto, otra vez. Como quien dice, siento esto por dentro, que quiero dar a luz lo que Dios me ha dado para ustedes y que ustedes puedan tener luz, la luz que yo quiero y que nazcan nuevos hijos en Cristo Jesús a través de la palabra que Dios ha puesto en mi boca. Quiero que ustedes nazcan de nuevo. Quiero que yo le hable y le hable con la verdad. No se pongan tristes porque le hablo con la verdad. Y sabemos que en el pasado, creo que a los Corintios le dijo, me alegro mucho que la carta le haya causado tristeza, porque esa tristeza los acercó a Dios. Y a veces tenemos que acercarnos a Dios y mantenernos ahí y no hacer caer a los que están ahí por a lo mejor otros pensares o cosas que nosotros creemos. Si hay un hermano salvo, déjalo que se goce. Y si tú quieres apartarte, pues te apartaste. Pero sabes que vas a perder el gozo del Señor. Y a veces entristece a aquellos que dieron a luz, ¿verdad? Fueron instrumento de dar luz en ese corazón para que puedas palpar la presencia de Cristo Jesús en tu vida. Y ver que te apartas de nuevo es triste, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que le pasó a Pablo. Dígame una cosa, ¿ustedes los quieren someter a la ley? ¿Acaso no han escuchado que la ley dice, pues dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de su propia esposa, que era libre? El hijo de la esclava nació de modo puramente humano, pero el hijo de la libre nació para que se cumpliese lo que Dios había prometido. Esto tiene un sentido simbólico. Las 2 mujeres representan 2 alianzas. Una en el monte Sinaí y esta representada por Agar, que fue la madre del que habría de ser esclavo. Pues Agar representa el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la actual Jerusalén, ya que esta ciudad está sometida a la esclavitud junto con sus hijos. Pero la Jerusalén celestial es libre. ¿Cuál? La Jerusalén celestial. Y nosotros somos hijos suyos, porque la Escritura dice, alégrense mujer, estéril. Tú que no tienes hijos, gritas de alegría. Tú que no conoces los dolores de parto, porque la mujer que fue abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Hermanos, ustedes son como Isaac, son los hijos de Dios que Dios había prometido. Pero así como en aquel tiempo el hijo que nació de modo puramente humano, perseguía al hijo que nació por obra del Espíritu. Así sucede también ahora.
Pero ¿qué dice la Escritura? Pues dice, echar fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí yo pienso muchas cosas. Mi manera a veces de ver la palabra de Dios, ¿verdad? Es que la palabra de Dios habla, sabemos que habla pasado, presente, futuro. Sabemos que habla cosas prácticas para el ser humano, sabemos que habla cosas espirituales y sabemos que trabaja con situaciones de la actualidad en ese momento. Y yo pienso que está trabajando con situaciones actuales que a lo mejor todavía vivimos en este momento en cuestión de conflicto de quiénes son los verdaderos hijos de Israel o los verdaderos hijos de la promesa. Pero también yo creo que también está trabajando con situaciones espirituales y situaciones prácticas. Me explico. Nosotros tenemos la carne cuando nos vamos a vivir al mundo, pero tenemos, y esa carne y ese pecado nos hace esclavos. Pero también tenemos el Espíritu viviendo por el Espíritu Santo que nos dice, nos germina y dice, Abba, Padre. Y aquí yo creo que nos está diciendo, mira, recuérdate que eres hijo de Dios al entregarte al Hijo del Padre. Acuérdense que dice que todo aquel que crea y se arrepienta pasará a ser hijo de Dios, parafraseando el versículo. Todo aquel que se entrega a Dios pasa a ser y cree en el Hijo de Dios, pasa a ser hijo de Dios. En otra porción dice, ya no somos esclavos del pecado, o sea, esclavos del pecado. Eso como quien dice, ¿cuál vas a escoger? Y acuérdate que eres hijo de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo dice, Abba, Padre. Y por eso es que si te apartas al mundo y vas a hacer las cosas que hacías en el mundo de nuevo, vas a perder el gozo. Y son cosas que a lo mejor leemos la Biblia y la leemos a lo mejor en cierta manera literal, pero hay una porción para el alma, para el espíritu, para motivarte a que sigas al Señor, para que no pierdas el gozo, sino que te mantengas en la presencia del Señor y reconozca quiénes somos en Cristo Jesús. Reconozca que podemos ser esclavos en el mundo por las cosas naturales, más por las cosas espirituales de Dios, por las cosas y la conexión con Dios, pasamos a ser hijos de Dios. Simple, sencillo. Familia, se leyó lo que se tenía que leer y se habló lo que se tenía que decir. Así que vamos a orar. Gracias, Señor Padre, por hacernos libres, Señor. Por hacernos libres en tu espíritu, en tu ser, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por esa libertad, Señor. No permita que nos vayamos al mundo a hacer las cosas que hacían en el pasado, sino que sigamos creciendo en ti y en tu presencia, Señor. Te pido por todos aquellos que están al alcance de esta oración, Señor. Que los bendigas, que los mantengas libres, Señor. Y aquel que sea esclavo todavía, que lo liberte por tu santo nombre en Cristo Jesús, Señor. Y sientan esa libertad al máximo, Señor. Danos esa libertad, Señor, en Cristo Jesús. Que podamos palpar, sentir, pensar y tener conciencia de ser libres y tener conciencia de que somos hijos tuyos, Señor. Que no haya ninguna esclavitud en nuestro ser, ni en el ser de estas personas, Señor. Que hoy cuando salgan a su destino, Padre, que salgan en la libertad pura de Cristo Jesús. Y que el Espíritu Santo, todo el día, clame desde su interior en ellos, Abba, Padre. Y se regocijen cada vez que lo digan. Y se gocen cada vez que te reconozcan como su Padre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Familia, hay que vivir clamando al Señor. Él es nuestro Padre. A lo mejor no tuviste un padre terrenal que fue bueno, pero Dios es fiel y bueno. A lo mejor no sabes que Dios es tu Padre, pues te lo digo. Dios es tu Padre y tú eres su hijo. Camina como hijo del Señor, como embajador que Él te ha puesto, con las fiestas que Él te dio, porque cada día celebran en el cielo por cada paso que tú das en Cristo Jesús, porque se acerca la venida y se acerca tu camino hacia la eternidad para estar con la familia en Cristo Jesús en los cielos, en los paraísos y en la nueva Jerusalén. Así que vive contento, vive agradecido, vive con Dios, porque con Dios todo, sin Dios nada.